Y como les decía, pues este es el segundo tema de la serie, el segundo tema para lo cual le invito a que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el verso 3, primera carta de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al verso 5, vamos a estar leyendo ahí. Y ahí vamos a encontrar el tema de la enseñanza de hoy, renacidos por su grande misericordia. Cuando usted lo tenga, me puede indicar con un amén. Bueno, entonces vamos a dar lectura. En el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo iniciamos. Y dice en el verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando Pedro y dice que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué nos hizo? Renacer. Dice, ¿para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. ¿Cómo es la herencia que Dios nos da? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice en el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación. Entonces somos renacidos. Bueno, vamos, ayúdenme a orar ahí donde está, que sea el Señor ahí siempre guiándome. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, te hemos adorado, te hemos alabado con canto, Señor. Y ahora, pues, ¿cómo podré yo, Señor, predicar tu palabra sin tu ayuda, Señor? Ayúdame, Señor, porque yo soy hombre, humano, lleno de errores. Tú eres Dios perfecto y tu palabra es perfecta. No permita, Señor, que sea añadida a tu palabra, Señor. Ayúdanos. Y que mis hermanos y yo tengamos un corazón dispuesto para recibir esta palabra, ponerla por obra, entenderla, Señor, conforme a tus planes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ese versículo 3, hermanos, en la Biblia, traducción del lenguaje actual, da a entender que Dios ha cambiado totalmente nuestras vidas. Eso es el renacer. Dios ha cambiado totalmente nuestras vidas para que siempre estemos seguros de nuestra salvación. El domingo pasado estuvimos estudiando el tema entendiendo la salvación. ¿Cómo es que muchos van por la vida creyendo que son salvos, pero hay otros que van por la vida que son salvos y tienen la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber quiénes? Por sus frutos, dice la Escritura. Ahora vamos a ver algo, lo que significa aquí el ser renacidos o el nacer de nuevo. Hoy no nos fuimos a grandes rasgos con la historia del Evangelio de Juan capítulo 3, con la historia de Nicodemo. Lo vamos a tocar, pero como de pasada. Pero el enfoque que Dios nos ha dado ahora es esta parte de la Biblia. ¿Qué es el renacer? Bueno, renacer se tradujo de una palabra del griego, anagenao, así como se escucha. Eso es la palabra que está aquí en el verso 3, dice que nos hizo renacer. Se tradujo de una palabra del griego que es anagenao, que significa nacer de nuevo o nacer otra vez. Nacer otra vez. Pero esta palabra anagenao es una palabra yuxtapuesta. ¿Qué es una palabra yuxtapuesta? Pues es una palabra compuesta por dos palabras. Entonces, anagenao se divide de anagenao. Y ana significa propiamente de arriba. Y genao significa propiamente del Padre, de los genes del Padre Celestial. ¿Qué quiere decir? Que nacimos de arriba. Usted ahorita quizás no lo puede entender mucho, quizás sí. Pero vamos a ver por partes en la Biblia. Ahora, según los ejemplos de nuestra vida social, de nuestro diario vivir, el nacer de nuevo, según en este mundo,
es cuando una persona es librada de la muerte de algo muy extremoso. Y hemos puesto ejemplos como este anteriormente. ¿Cuántos han sabido de serpientes venenosas? Que son como el nombre de una de ellas, creo que de las más venenosas que hay en el mundo, es una serpiente africana que se llama mamba negra. Esta serpiente tiene la capacidad con su mordedura de matar a 30 hombres con una sola mordedura. Pues se ha sabido de personas que son mordidas por esta serpiente e inmediatamente son intervenidos médicamente y logran vivir. Entonces, en este tipo de personas se les pone ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Sí, el antiveneno, pues, gracias hermanos, se me fue. Se les pone y logran vivir. Obviamente estos medicamentos son hechos del mismo veneno de la serpiente. Sí, la vacuna, gracias hermana. Y la expresión de la gente es: wow, usted volvió a nacer. Otro tipo de ejemplo es cuando alguien, después de haber tenido un accidente automovilístico muy aparatoso, que da vueltas el carro, ya lo he puesto este ejemplo anteriormente, y queda el carro hecho trizas. Y solamente quedó un espacio allí en el automóvil donde una persona logró vivir. Y de ahí lo sacaron. Quizás tuvo golpes, desmayos, quizás hasta estuvo en un estado de coma, pero después de un cierto tratamiento médico, pues logró vivir. Y se le enseña después cómo quedó la chatarra en la que iba. Y la expresión de la gente es esa: tú naciste de nuevo, porque fue librado de la muerte. Bueno, cuando la Biblia habla de que Dios nos hizo renacer a nosotros, fíjese que no es muy diferente el concepto, excepto que hay una gran diferencia. Ahorita vamos a ver en qué consiste la diferencia. Porque el concepto de renacer del mundo es de renacer para seguir viviendo en este mundo. ¿Me entiende? Alguien dice, renació, volvió a nacer de nuevo, volvió a nacer otra vez y sigue vivo aquí en este mundo. Pero vamos a ver esto. El concepto de renacer de Dios es para vivir después de haber muerto en este mundo. ¿Me está entendiendo? Entonces, para poder que nosotros renazcamos según el orden de Dios, es porque estuvimos al punto de la muerte, al borde de la muerte o simplemente muertos. La Biblia habla que Jesús resucitó personas, resucitó a Lázaro, resucitó a una niña, y vemos que resucitó a personas en la Biblia. Sin embargo, volvieron a morir en este mundo. Pero vamos a ver a qué se refiere esto que habla aquí Pedro, donde dice bendito. Dice, vamos a tomarle sabor a la enseñanza, y dice en el verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer. ¿Por qué nos hizo renacer? Entonces, ¿en qué condición estamos? Toda la humanidad, ¿en qué condición estamos? Muertos. ¿En qué forma? Ahorita vamos a verlo con la Biblia. Es por eso que en las iglesias cristianas se les motiva. La Biblia la está leyendo el pastor, pero usted traiga Biblia para que lo que esté explicando el pastor, usted lo esté comprobando. Que no sea un cuento, que no lo engañen. Porque puede haber lugares donde alguien puede estar al frente y puede estar enseñando algo y la gente lo toma como impositivo. Sí, así es. Sí, ¿dónde lo comprobaste? Eso, ¿ya lo viste que así es? No, pero es que lo dice fulano de tal. Sí, pero a Dios le importan 3 cacahuates lo que diga fulano de tal. A Dios le interesa lo que Él dice. Es su palabra, lo que Él dice. Entonces vamos a ver qué es lo que dice aquí la Biblia. ¿Cuántos pueden creer que esto es la palabra de Dios? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que Dios dice. Amén. Entonces, nos hizo renacer porque según Romanos 3:23, a ver quién puede abrir su Biblia, o quizás usted se lo sabe de memoria. Vamos a ser los partícipes de este estudio.
Quisiera ver uno de esos pistoleros rápidos que desenfunda su arma en Romanos capítulo 3, verso 23. Y vamos a ver en qué condiciones estábamos todos los seres humanos. ¿Quién se pone de pie con voz ronca allá? A ver, hermana Débora, adelante. Todos. ¿Cuántos hemos pecado? Quizás en la Biblia que usted trae dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay un solo ser humano que haya nacido con la salvación ya ganada. Ni mis hijos. Pues son los hijos del pastor. No, ni mis hijos. Ni tus hijos, hermano. ¿En qué punto entonces tienen la salvación los niños? En el punto que tienen la inocencia desde que nacieron, porque la Biblia dice de los tales es el reino de los cielos. Pero llega un punto en que los niños empiezan a perder la inocencia y empiezan a ver el pecado y empiezan a ver, ay, esto es bueno para la carne, y empiezan a ir. En ese punto los niños tienen la necesidad de renacer. ¿Por qué? Porque empezaron a activar la práctica del pecado. Desde chiquitos empiezan a mentir los niños. Desde chiquitos empezamos a mentir. ¿Quién rayó esto, Juanito? No, yo no fui. Juanito. ¿Quién se comió el chocomil, Pepito? No, yo no fui. Y el bigotón de chocomil, mintiendo, ¿verdad? Y cosas como esas, y quizás cosas peores, ¿no? Entonces tienen la necesidad de renacer. Entonces dice Romanos 3:23 que Dios nos miró en esa circunstancia. Todos alejados de Dios, todos destituidos de la gloria de Dios. Pero vamos, abra su Biblia en Efesios capítulo 2 del verso 1 al verso 3. Efesios capítulo 2 del verso 1 al verso 3. Sin embargo, Dios no es injusto, porque nos miró en esa circunstancia, nos miró en esa condición. Y en Efesios, este es el apóstol Pablo mandándole una carta a la iglesia en Éfeso para que pudieran entender la grandeza de la salvación que es por la gracia de Dios y no por las obras de los hombres. ¿Se acuerdan que eso estuvimos estudiando el domingo pasado? Que era la salvación, y la salvación no por las obras, sino por gracia, por el favor inmerecido que Dios nos da. Ahora vamos a ver cuál fue la circunstancia en la que Dios nos mira a nosotros. ¿Por qué es que Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer? ¿Por qué nos hizo renacer? Porque ¿cómo nos miró Dios? Mire lo que dice Efesios capítulo 2 del verso 1 al verso 3, que sin duda es tal vez una de las partes bíblicas que usted ya conoce. Y dice, y Él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo estaban? Muertos. Aquí pudiera parecer como que hay una contrariedad, porque en el verso 3 dice, en los cuales vivimos en otro tiempo. O sea, vivimos, pero estábamos muertos, pero vivimos. Entonces, ¿cómo es el asunto? Entonces, por eso es que se necesita estudiar la Biblia. Ahora vamos a leerlo del verso 1 corrido al verso 3 y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice aquí, todos nosotros vivimos en otro tiempo. A ver, yo quiero preguntarles, ¿cuántos somos cristianos aquí? Y según el verso 3 dice que todos nosotros vivimos en otro tiempo muertos. ¿Está entendiendo? Éramos zombies, pastor. No, no éramos zombies. Entonces, ¿cómo es que Dios nos miraba? Muertos, alejados de Él. La palabra muerte, según la definición del diccionario de la Real Academia Española, usted lo puede buscar. La palabra muerte tiene muchas definiciones. Para muchos es el dejar de latir, para otros es el término de los signos vitales. Sin embargo, hay personas que pueden no registrar signos vitales, pueden personas dejar de respirar por un cierto tiempo y aún siguen vivos. Es más,
Hay personas que no tienen signos vitales y tienen vida artificial, muerte cerebral y de cosas de esas. Pero si nos vamos a la definición de la Real Academia Española, la palabra muerte, lo que realmente significa es la separación del cuerpo y el alma. Esa es la palabra muerte, separación del cuerpo y el alma. Cuando Dios dice que en Efesios capítulo 2, del verso 1 al verso 3, nos miraba muertos, no es otra cosa más que la separación del hombre con Dios. Totalmente separados de Dios, como dice Romanos 3:23, totalmente destituidos de la gloria de Dios. Y el hombre se forja sus propias ideas y no estudia la Biblia, que el hombre sin Cristo muere, sin Cristo, el hombre sin haber obedecido a Dios, y murió separado de Dios. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 20, del verso 11 al verso 15, menciona la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte segunda es cuando ya la separación con Dios es eterno. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a aquella persona que murió sin haber obedecido a Cristo, tuvo la experiencia de la muerte segunda, que se refiere a la separación eterna. Ya está eternamente separado de Dios. Aunque la gente tiene sus costumbres y tradiciones, que dicen, vamos a rezar, vamos a orar, vamos a hacer esto para sacar de las penas el alma de fulano de tal. Y yo lo digo con respeto, ¿verdad? Por las personas que lo creyeron así, o que algunos lo creen así, pero ¿dónde dice eso? A mí me gustaría que alguien me dijera, pastor, aquí en esta parte de la Biblia dice que podemos sacar de las penas, de las tinieblas, el alma de una persona que ya murió. Cualquier Biblia que usted tenga en su casa, la lee desde la primera página del Génesis hasta la última página del Apocalipsis y no lo va a encontrar. Y yo le motivo, léalo. Por eso ahorita vamos a llegar a una parte interesante. Dios nos mira destituidos de su gloria. Sin embargo, Dios no es injusto para dejarnos en la muerte eterna. Es por eso que ahí está el versículo tan conocido del Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, que usted se sabe de memoria, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es esa tal manera, hermanos, como Dios amó al mundo? ¿Cuál es esa tal manera como Dios amó al mundo? Que Dios voltea y mira al mundo completamente alejados de Él y dice: están amolados todos. Envía a su único hijo, dice el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16. Esa es la tal manera como Dios amó al mundo, que nos miró a todos muertos y envió a su único hijo, dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es por eso que dice, hermanos, muchas veces leemos el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 y nos sabemos de memoria ese versículo, pero no le rascamos alrededor. ¿Cuál es esa tal manera? Si alguien te preguntara, hermano, el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, y lo pone de una expresión grande, de tal manera te amó. Y alguien te preguntara, pero ¿cuál fue esa tal manera? Alguien pudiera decir, bueno, envió a su hijo. Sí, pero ¿cuál es la tal manera? Sí, es que envió a su hijo. Sí, está bien, está correcto, pero ¿cuál es esa manera? La manera en que te vio. ¿Cómo nos miró? Muertos, alejados de Él. Sin embargo, envía a Jesús. Usted se debe de saber de memoria también el Evangelio de Juan capítulo 14 en el versículo 6, donde Jesucristo está hablando con sus apóstoles, con sus discípulos, y les dice: ya me voy a ir a un lugar, voy pues a preparar morada. En la casa de mi Padre hay muchas moradas.
Voy pues a preparar morada para vosotros. Y hay muchas moradas. Si no hubiera moradas, yo se los dijera, pero sé que hay una morada para cada uno de ustedes. ¿Cuánto lo creen? Entonces ahí estaban los apóstoles y no faltó quien le dijera: Señor, pero ¿cómo vamos a llegar a esas moradas? Y dice en el versículo 6, Juan 14, 6, dice: y Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Vida. ¿Por qué vida? ¿Por qué vida, hermanos? Porque nosotros estábamos muertos. Cuando una persona cree en el sacrificio de Jesucristo, que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús a morir en este mundo, en la cruz? ¿A qué vino? Vino a rescatarnos de la muerte eterna. A eso vino el Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, quiero que analicemos esa parte del Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al versículo 15. En específico está en el verso 14. En el verso 14, porque ahí dice: es la muerte segunda. Y yo quiero que tome en cuenta la definición de muerte. ¿Qué es muerte? Porque muerte, y todo lo que yo le estoy diciendo, hermano, a mí no me lo crea. Usted sin duda alguna tiene acceso al internet. Yo creo que no hay una sola persona en esta congregación que no tenga acceso al internet. Alguien pudiera decir: no tengo en mi casa. Van y pagan 10 pesos para entrar al Facebook en un café internet. Pues paga 10 pesos para algo que te edifique, de investigar lo que estás aprendiendo en la iglesia. Mira, hermano, todo lo que tú aprendas en la iglesia, sea en esta congregación, sea en aquella, sea en la otra, hay que tener el espíritu de los bereanos. Investigar minuciosamente a ver si es cierto lo que te están enseñando. Que no estén jugando contigo, porque mira, hay gente que está jugando con la salvación eterna del alma de las personas. Y les están diciendo una sarta de mentiras y la gente lo está creyendo y dice: es que así lo dijo fulano, es que así lo dice él. Sí, pero ¿qué dice él? ¿Qué dice Dios? Por eso es que el tema de la enseñanza de hoy es renacidos. Miren, si aquí, después de terminar el estudio de hoy, no hay uno que no sea renacido, si hay alguno, más bien dicho, que no sea renacido, híjole, hermano, con carácter de urgencia, atiendan el llamado de Dios. Con carácter de urgencia, por el amor de Dios, atiendan el llamado, porque no sabemos cuándo morimos a este cuerpo físico. Pero abra su Biblia en Apocalipsis 20, del verso 11, habla del juicio del gran trono blanco, que esto ya lo estuvimos estudiando anteriormente, y habla de los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son estos? Pues los que no creyeron en Jesús. La Biblia dice: no hay salvación en nadie más. A ver, ¿quién murió para salvarte? ¿Quién? ¿Cómo fue que Dios nos miró a todos destituidos de la gloria de Dios, alejados de Él? ¿A quién envió en rescate por ti? ¿A la Santa Muerte? ¿A Malverde? ¿A quién envió? A Jesús, hermanos. Y mucha gente lo sabe, pero tienen el conocimiento intelectual. ¿Se acuerdan de lo que estudiamos? Un conocimiento intelectual. Ahora vamos a ver eso de la muerte segunda. Dice en el verso 11: y vi un gran trono blanco, dice el apóstol Juan, el que recibió la revelación de este libro, estando exiliado en la isla de Patmos. Vi un gran trono blanco, dice, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Esa fue la visión que él miró. Y dice en el verso 12: y vi a los muertos. Vea esto, analice esto que le estoy explicando. Por eso es que el tema es el renacer. Ahora, estos ya están muertos, ya no pueden renacer, ya están muertos físicamente.
Pero ahorita vamos a ver el enfoque del verso 14, pero vamos a seguir en el 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Esta expresión grandes y pequeños se refiere, tiene muchas connotaciones a lo largo de la historia del estudio bíblico. Dice, es que mucha gente dice, es que eran personas pequeñas de edad, grandes de edad. Bueno, pudiera ser. Pero el enfoque más aceptado es grandes en cuanto a estatus social que tuvieron en este mundo. Grandes y pequeños. ¿Qué quiere decir? Que la muerte arrasa con todos. La muerte no anda diciendo, este es millonario, este es Carlos Slim, a este no lo, porque tiene mucha lana, no me lo llevo, dice la muerte. No, todos. Y dice en el verso 12, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ya explicamos eso, el por qué estaban de pie. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Se les predicó de Cristo, se les enseñó que Cristo era el único que salvaba, pero aquella persona dijo, no, a mí no me interesa, yo quiero seguir viviendo mi vida como a mí me dé la gana, pero resulta que llegó el tiempo en que tuvo que morir. Y murió. Y dice en el 13, y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y vea lo que dice en el verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Volvieron a morir físicamente? No, porque ya estaban muertos. Entonces, ¿a qué se refiere? Tome en cuenta el concepto de muerte. Muerte, según la Real Academia Española, es la separación del cuerpo y el alma. Pero según bíblicamente, muerte, porque dice en Efesios, vivíamos muertos. Entonces, ¿cómo estábamos? ¿Vivíamos o moríamos? ¿A qué se refiere? Estábamos vivos físicamente, pero muertos delante de Dios se refiere separados. Separados totalmente. Ahora, cuando aquí dice en el verso 14, y esta es la muerte segunda, se refiere, aquí es donde van a quedar separados para siempre de Dios. Y los intentos de la gente que dicen, le voy a poner una veladorcita, y yo lo digo con respeto porque yo lo hice por muchos años, por la ignorancia, dice la Biblia. ¿Verdad que tú lo hacías? Y decías, se murió fulano de tal. Yo le preguntaba a mi abuela, oiga nana, ¿y para qué le pone la vela a mi tata? Y decía mi nana, para que se alumbre en su camino, mijito. Sí, así me decía, para que se alumbre en su camino. O sea que va en la oscuridad, le decía yo. Sí, mijito, y si se le acaba la luz, está en tinieblas. Pero si la Escritura dice que Jesús es luz, Él es la luz. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17, dice, y esta es la condenación que vino, dice, que los hombres tuvieron, que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces Cristo es luz. Si nosotros morimos en Cristo, ¿estaremos en tinieblas o en luz? ¿Ocuparás una veladora? No se ocupa. Sin embargo, hay gente que tiene esa creencia, y te vas a encontrar con familiares tuyos que tengan esa creencia y no han tenido el conocimiento de la palabra. Es por eso que hay que estudiar la Biblia. Hay que estudiar la Biblia. Y ellos creen esas cosas, y cuando suceden esas cosas en algún velorio de algún familiar, no entres en discusiones. Déjalo, pues la Biblia dice, ni para bien ni para mal le afecta. Si tu abuela, si tu suegra, si tu hermano, si tu tía, si tu esposo, si tu esposa murieron en Cristo y alguien le quiere poner una vela, y en el tiempo tú le quieres explicar, mira, no es el momento ni el lugar. El velorio no es el momento ni el lugar para hacer esas cosas. Que Dios te da un mensaje para predicar. La Biblia dice, sí, es mejor estar en el velorio para predicar la palabra de Dios, sí, pero ¿referente a qué? ¿Cuál es el enfoque? Todos vamos a pasar por aquí. Ahora dice, esta es la muerte segunda, la separación eterna con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Murió fulano de tal y murió sin Cristo. Quiero decirles, la Biblia dice, entonces quedará separado de Dios ¿por cuánto tiempo? Por una eternidad. Esta es la muerte segunda. A eso se refiere el versículo 14 de Apocalipsis 20. A estar separado. En esa circunstancia está hasta el día de hoy
todo ser humano que no ha reconocido el sacrificio del Calvario. Muerto, alejado de Dios, separado de Dios. Así que vemos que esta es la definición de muerte. Estábamos muertos, vivíamos en otro tiempo en este tipo de circunstancia. Ahora, por eso es que Dios, dice la Escritura, vuelvo a retomar esta cita bíblica que se utiliza mucho para evangelizar, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que dio su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque nos miró de esa circunstancia, muertos. Ahora, yo quiero que vayas ahí, yo sé que te la sabes de memoria y que has estudiado la Biblia y que eres muy estudioso, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Gloria a Dios, qué bueno, ya ve que no estoy equivocado. Entonces, abra su Biblia ahí en el Evangelio de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, en el verso 16. Perdón, hermanos, la gripa. Juan capítulo 3, verso 16. Vea lo que dice ahí. Esta es la expresión. Y vamos a estudiarlo de una forma un poquito más, un poquito más detallado. Yo les he mostrado que hay algunas Biblias que traen ciertas escrituras en color rojo. ¿Hay alguna Biblia acá que trae esa parte que vamos a leer que está en color rojo? Sí, ¿verdad? Y les he explicado el por qué significa, porque está en rojo, ¿verdad? ¿Quién se acuerda? Es Cristo hablando, porque acá estuvimos estudiando, era Pedro que estaba hablando. Sin embargo, todos fueron inspirados por Dios, dice la Escritura. Pero aquí son las palabras de la boca de Jesús hablando. Ahora, si es Jesús mismo el que lo está hablando, ¿a quién se lo está diciendo? Y ahorita vamos a ver eso que está bien interesante. Dice en el verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué quiere decir? Único, no había otro. Aquí no es primogénito, aquí es único. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje, esta porción bíblica, es una continuación de una conversación que Jesús está teniendo con un hombre. Vea el título en el verso 1. Es la continuación que Jesús está teniendo de una conversación que Jesús está teniendo con un hombre que se llamaba Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Puesto que el tema de la enseñanza es renacidos. Pues precisamente el versículo 16 lleva el contexto de nacer de nuevo. Lleva el contexto de nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre, dice la Escritura del verso 1 en adelante, dice la Biblia que era un hombre, un principal de entre los judíos. O sea, como hemos enseñado, no era cualquier pelele, no era cualquier pelafustán, era alguien reconocido. Y dice en el verso 11, por ahí dice que era un maestro bíblico. Era un maestro bíblico. Sin embargo, era un hombre destituido de la gloria de Dios y muerto, alejado de Dios. Siendo maestro bíblico, siendo maestro bíblico. Ahora yo le quiero hacer una pregunta a usted. Actualmente, en el día de hoy, habrá quienes enseñen la Biblia y se sepan grandes porciones de la Biblia, incluso si quieren hasta toda la Biblia, y que todavía estén alejados de Dios. Sí hay. Usted dirá, los que no son cristianos. No, hay pastores también. Hay cristianos no nacidos de nuevo. Hay líderes religiosos en otros lugares que enseñan la Biblia y están lejos de Dios. Y enseñan la Biblia. ¿Y cómo la enseñan? Bueno, este es el caso de alguien que estaba así. Y dice la Biblia que este hombre era un maestro y que vino a Jesús por la noche. ¿Por qué por la noche? Porque siendo maestro bíblico no quería que sus compañeros fariseos lo miraran.
Oye, ¿qué andas haciendo, Nicodemo, pidiéndole un consejo a ese carpintero? ¿Estás amolado tú? Pídele consejo acá al profe Armando Negocios de la Cruz. Dice en el verso 1, dice: había un hombre de los fariseos, vea, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Está leyendo conmigo el verso 1? Un principal. Y dice: este vino a Jesús de noche. Y aquí es donde yo les he explicado. Vea la forma como él empieza la conversación y vea la respuesta que Jesús le da a él. ¿Está ahí conmigo? Y dice en el verso 2: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que traducido quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahí está. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es lo que yo he explicado. En el verso 2, Nicodemo llega y le avienta un piropo y le dice: wow, qué bien enseñas, wow, qué bien predicas. Y la respuesta de Jesús en el verso 3 fue impresionante. Cualquiera de nosotros te hubieran dicho: oye, hermano, qué bien predicas. Hombre, es que me quemo las pestañas estudiando tales y cuales horas y estudié en tal y cual escuela. Alguno que tuviera un poquito más de los pies puestos sobre la tierra pudiera decir: la gloria es para Dios, hermano, yo solamente soy un siervo inútil. Él es el que tiene toda la gloria, yo nada más. Sin embargo, Nicodemo llega en el verso 2 y le dice: wow, Jesús, qué bien enseñas, hombre. Sin duda tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Nicodemo se queda esperando una respuesta de Jesús que quizá le dijera: gracias, Nicodemo. Y mire cómo le contesta en el verso 3. Y dice en el verso 3: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Te puedes imaginar la cara de Nicodemo? Después de que él aventó un piropo, le aventó una rosa a Jesús y voltea a Jesús y le dice: estás muerto, alejado de Dios, destituido de la gloria de Dios, tienes que renacer. Y ahí empieza, le voy a sintetizar porque se la voy a repetir porque sin duda usted se la sabe. Y ahí empieza la plática de Jesús con Nicodemo. ¿Nacer de nuevo? ¿A qué te refieres? ¿Puede acaso un hombre como yo, siendo viejo, entrar en el vientre de mamá otra vez? No, Nicodemo, no me refiero a eso. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, tienen esa plática tan interesante Jesús y Nicodemo, que llegan hasta el verso 16. El verso 16 que tú y yo utilizamos tanto para evangelizar, eso espero que así sea, es como resultado de la plática de Jesús con Nicodemo. Y Nicodemo ahí está diciéndole: entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? Pues tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué tengo que hacer? Y le dice en el verso 11: ¿eres tú maestro y no sabes esto? Vaya a leer ese verso 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Mire, y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. En donde dice eres tu maestro es en el verso anterior. Y dice en el verso 10: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y en el verso 11 dice: lo que sabemos hablamos. ¿Cuántos de ustedes defendieron por mucho tiempo lo que tú sabías porque a ti te enseñó tu abuela así? ¿Cuántas veces defendiste tú eso así? ¿Nada más el hermano Marco y yo? ¿La hermana Yan? Yo también, dice la hermana Yan. Dice la hermana Yuri. Todos defendíamos a capa y espada, hermano, lo que te había enseñado tu nana. Y alguien llegaba y te hablaba del evangelio y te enojaba. ¿Te enojaba, sí o no? Mire, yo les echaba a los perros y me enojaba. ¿Pero por qué? ¿Por qué me ofendes? La enseñanza que yo he recibido por tantos años. Y hablabas, porque dice, Jesús está hablando con un maestro bíblico, vea. Y le dice: Nicodemo, de cierto te digo que lo que oímos, eso hablamos, lo que sabemos, eso testificamos. Pero no recibes mi testimonio. ¿No quieres entender lo que yo te estoy diciendo? ¿Y qué me quieres decir tú, Señor? Y empieza la plática de Jesús. De tal manera que llegan hasta el versículo 16 y le dice Jesús:
Mira, esta es la forma como tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Dime, Señor, ¿cómo? Mira, Dios, el Padre Celestial, me envió a mí. Sí, Señor. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en mí no se pierda y así pueda renacer. ¿Me crees, Nicodemo? ¿Me entiendes esto, Nicodemo? Pues sí, sí lo entiendo. Sin embargo, Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús y esa plática que tuvo con Jesús, que fue como si lo hubiera atropellado un tráiler. ¿A cuántos de ustedes les pasó eso? Quizás te estás pasando ahorita. Ojalá y que así sea. De que te empiezan a enseñar la Biblia y te la empiezan a explicar y no tienes para dónde hacerte porque lo estás leyendo. ¿Verdad? ¿Para dónde me hago? Es que mi nana, es que mi tata, mi papá me enseñó así. Sí, pero ¿qué te dice Dios aquí en la Biblia? Que tienes que renacer. ¿Cuántos seres humanos sobre la faz de la tierra tenemos la necesidad de renacer? Todos. Todos, en absolutamente todos. Y le dice Nicodemo, ¿es que no puedo entrar al cielo? Señor, soy maestro bíblico. A mí no me interesan tus títulos y esas cosas. A mí me interesa que creas en mí. ¿Lo crees, Nicodemo? Pues que pertenezco al Sanedrín, pertenezco a la corte de los fariseos, pero ¿me crees, Nicodemo? Te creo. ¿Y entonces qué vas a hacer, Nicodemo? Ay, Señor, pues ayúdame, pero te creo. Posteriormente, Nicodemo jamás de los jamases volvió a vivir igual. Siguió trabajando con los fariseos, siguió asistiendo a las congregaciones de los fariseos, pero lo que Dios le había explicado no lo pudo sacar ya ni de aquí ni de acá. Hay muchas personas que van a las iglesias cristianas y se les explica con la palabra de Dios. Y el proceso de renacer es progresivo. ¿Qué es eso? Algunas personas te dirán, está bien, pero yo voy a seguir yendo al lugar donde voy. Déjalos. No eres tú el que los vas a convencer. ¿Lo sabías? Déjalos. Que comparen, que vean. Porque es su alma la que está en juego. Déjalo. Y no te pongas al tú por tú. Déjalo, que lean, que escudriñen. Nicodemo fue uno de ellos. Jesús le dijo, Nicodemo, tienes que renacer porque estás completamente alejado de Dios. Señor, pero soy maestro bíblico y doy clases y doy esto y doy aquello y doy lo otro. Sí, pero estás alejado de mí. Y Nicodemo regresó a sus actividades, pero aquella conversación que tuvo con Jesús le impactó, como si jamás lo pudo sacar de su mente. La escritura dice, el cielo y la tierra pasarán, van a pasar de moda y modas vienen, modas van y se va a olvidar, pero la palabra de Dios, dice, no pasará. Siempre va a estar ahí la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Nicodemo? Y dice, ahí mismo en el Evangelio de Juan, busquen el capítulo 7, en el verso 32. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 32. Les voy a sintetizar un poco. Usted trate de tomar notas y en casa estudie lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué pasó aquí? Los fariseos odiaban a Jesús, detestaban a Jesús, porque Jesús les pisaba el juanete, Jesús les hablaba con la verdad. Entonces planearon algo y quisieron arrestarlo. Y cuando enviaron a arrestar a Jesús, ¿quién creen que estaba ahí entre los fariseos? Nicodemo. Pero ya Nicodemo anteriormente, en los versículos anteriores, había tenido un encuentro con él y estaba en esa turba en su mente. Había creído en el Hijo de Dios. Había tenido un encuentro con Jesús.
había nacido de nuevo. Pero estaba, ¿y qué hago? Es que si mi mamá se entera que soy cristiano, es que si mis compañeros se enteran de que estoy creyendo lo que me enseñó Jesús, ¿qué van a decir mis compañeros? Es que si los del club de amigos se enteran, ¿qué van a decir? Versículo 32 del capítulo 7 dice: los fariseos oyeron que a la gente dice que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes, escuche, y fariseos, escuche, recuerde que Nicodemo era un principal. Dice, los sacerdotes y fariseos, ¿qué hicieron? Dice al final del verso 32, enviaron alguaciles para que le prendiesen. Enviaron a los soldados para arrestar a Jesús. Imagínate cómo se quedó Nicodemo cuando todos dijeron: Nicodemo, ¿estás de acuerdo? A ver, todos los fariseos aquí están de acuerdo que vayan y arresten a Jesús. ¿Cómo se quedó Nicodemo si él había tenido un encuentro con él y había creído? Van los soldados y cuando llegan a donde estaba Jesús, Jesús estaba predicando. Y estaba predicando con tal poder, con tal como es Él, porque Él vive y sigue haciendo, su palabra sigue teniendo ese poder, sigue transformando vidas su palabra. Nada que ver, ¿eh? Que a usted este es Jesús, no, nada que ver. Pero por su gracia Él nos llamó para seguir predicando lo que Él enseñó. Cuando llegan los soldados a arrestarlo, escuchan a Jesús predicando con un poder que dijeron: ¿lo arrestas tú? No, ¿cómo lo voy a arrestar si lo que está predicando está bien bueno? ¿Lo arrestas tú? Pues no. Pues nos vamos. Pues vámonos. Ya iban todos arrastrando las lanzas y las espadas y llegan a donde estaban los fariseos sin Jesús. Los fariseos se enojan y le dicen: ¿por qué no lo arrestaron? Y ahora vamos a ver, léalo usted conmigo. En el verso 45 dice la escritura, de ahí mismo el capítulo 7, dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Ya, acuérdense que en el verso 32 los enviaron. Y en el verso 45 dice: ya vienen de regreso. Y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no lo arrestaron? Imagínate a Nicodemo. Estaba ahí entre los fariseos y Nicodemo es: qué bueno, porque yo creo en él. Ahora, dice en el verso 46: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. ¿Cómo le vamos a arrestar? Estaba hablando con un poder y con una autoridad, y lo que nos estaba diciendo era verdad. Y imagínate a los fariseos, y por eso no lo arrestaron. Imagínate ahora a Nicodemo que estaba entre ellos. Qué bueno que no lo arrestaron. Ahora dice en el verso, del verso 47 al verso 52 vamos a ver algo bien tremendo. Y dice: entonces los fariseos respondieron, ¿a quién? A los alguaciles. ¿Qué les respondieron? ¿también vosotros habéis sido engañados? Yo no sé cuántas veces a ti te dijeron: ¿también a ti te lavaron el coco? ¿También a ti te lavaron el cerebro? ¿También tú fuiste engañado? Tantos años que hemos profesado nuestra religión, dicen algunos, y ya te lavaron el coco los aleluyas. Y tú puedes decir: es que nunca me habían enseñado la Biblia como me la están enseñando ahora, hombre. Y alguien te pudiera decir: ¿también fuiste engañado? No, es que no estoy siendo engañado, lo estoy mirando, lo estoy leyendo, lo estoy comprobando. Y algunos dirán: pues lee tu Biblia. Y yo les doy un consejo: léanla. Y se van a encontrar que dice lo mismo. ¿Cuál es el gran problema? No la leen, no les explican. Acá están los fariseos regañando a los alguaciles. ¿Por qué no lo arrestaron? Porque nunca nadie nos había enseñado la Biblia así. Y le dicen los fariseos: ¿también ustedes fueron engañados? Y dicen en el verso 48:
lanzan una pregunta a los fariseos. Lanzan una pregunta en el verso 48 y dice: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Yo me imagino que Nicodemo se tragó un nudón cuando los fariseos dijeron: ¿cómo es que no lo trajeron? ¿Ustedes creen que alguno de los gobernantes que está aquí o alguno de los fariseos que está aquí, ustedes creen que alguno de nosotros ha creído en ese tal Jesús? Y ahí estaba Nicodemo. Y Nicodemo le habrá dicho: yo sí, pero no decía nada. Él se quedaba. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasó eso. Y que por seguir el rollo a tu nana, a tu primo, a tu tata, vas a ir a la iglesia otra vez con los cristianos. Sí, hombre, para seguir el rollo a mi mamá, para seguir el rollo a mi tía, pero... Y algunos te dirán: pero no estás creyendo lo que dicen ellos, ¿verdad? Y por dentro dice: no, ¿cómo crees? Y por dentro dice: la neta sí. Sí estoy creyendo. Pero es que para seguirle el rollo, para pasarla bien voy ahí, pero no has creído, ¿verdad? Eso, ¿no? ¿Verdad que no lo crees? No, ¿cómo crees? Y por dentro, es que le están pegando con la verdad en la cara. ¿Para dónde me hago? ¿Para dónde me hago? Ahí estaba Nicodemo. Cuando preguntan: ¿ha creído en él acaso alguno de los gobernantes o de los fariseos? Escuche. No se lo puede callar Nicodemo. Aquí sentía un fuego, sentía un nudo en la garganta, que ya hablaba, que ya decía. Y en el verso 49 no se lo aguanta. ¿Qué es el verso? Sí, el verso 40 y... Cuando dice la escritura que Nicodemo no... Dice en el verso 49, perdón, dice: mas esta gente, dice, no sabe la ley, maldita es, no han creído. Y en el verso 50 es donde Nicodemo no se aguanta. Y dice: les dijo Nicodemo, vámonos, aquel que Jesús le había dicho: tienes que nacer de nuevo. Aquel con el que Jesús había tenido un encuentro. Les dijo Nicodemo, dice, el que vino a él de noche. ¿Qué le dijo? El cual era uno de ellos. ¿Era de quién? Pues era de los fariseos. ¿Qué les dijo? Les dijo: señores fariseos, les dice: hey, escúchenme, señores fariseos. Y dice en el 51: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Como diciendo, cuando alguien te diga a ti: ¿cómo es que tú dices que vas a renacer? Estás loco, vente aquí te hemos enseñado siempre eso. Y tú puedes decir: ¿puedes juzgar lo que yo estoy diciendo si primero no lo oyes y ves lo que ha hecho? Cuando alguien te diga: es que ¿cómo es posible que tú creas lo que están enseñando en esa iglesia cristiana? Pues yo te recomiendo el versículo 51 del Evangelio de Juan capítulo 7, para que tú le digas a alguien: toma, léelo. Hubo un hombre llamado Martín Lutero. Este hombre fue un sacerdote católico. De hecho, para la iglesia católica es considerado como un traicionero. ¿Qué pasó con Martín Lutero? Estudió esto y empezó él a predicar el evangelio. Lo citó el Papa de ese tiempo, lo citó a Martín Lutero. Entonces Martín Lutero, cuando estaba en la corte, pone este libro y se los pone enfrente y les dice: aquí está este libro, señores. Si alguno de ustedes me comprueba con este libro que lo que yo estoy diciendo es mentira, me retracto. Pero si alguno de ustedes no puede comprobarme que lo que yo estoy estudiando con este libro no puede sacarme de mi fe, seguiré adelante. Y le dijeron: Lutero, ¿perderás tu cabeza por eso? Y les dijo Lutero: tengo una sola cabeza, pero si 1000 cabezas tuviera, 1000 cabezas me dejaría cortar por defender lo que he encontrado en este libro. ¿Cuántos pudieran decir eso? Nicodemo se encontró con Jesús
Y Jesús le dijo, tienes que renacer porque estás en una condición alejada de Dios. En el verso 51 les dice eso él. ¿Juzga acaso nuestra ley si primero no lo escucha? Y dice en el verso 52, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? ¿Por qué lo defiendes? ¿De acaso eres tú de allá de Galilea? ¿Por qué defiendes eso? Y le dijeron, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Sin embargo, lo empezaron a tirar a Nicodemo. Y Nicodemo dijo, yo he creído en él. Lo vemos porque lo arrestan a Jesús y lo matan, lo crucifican y lo dejan ahí en la cruz. Y hubo un hombre, dice la Biblia, llamado José de Arimatea, el cual fue a pedir permiso a los gobernantes y les dijo, ¿me dan chance de descolgar el cuerpo de Jesús y envolverlo en inciensos y darle una sepultura más honrosa? Y ellos le dijeron a los gobernantes, está bien, busca quien te ayude pues. ¿Y quién creen que le ayudó? Nicodemo. Nicodemo le ayudó. Evangelio de Juan capítulo 19, vaya, avance un poquito más hacia adelante. Evangelio de Juan capítulo 19 en el verso 38. En el verso 38. Aquí es cuando ya es crucificado Jesús. Evangelio de Juan capítulo 19, verso 38 y verso 39. ¿Está ahí conmigo? Dice, después de todo esto, ¿de cuál todo esto? Lo crucificaron. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ve el 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Ya no le importó a Nicodemo que lo vieran con los que eran de Jesús. Cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona renace, como dice Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer por su grande misericordia. Cuando una persona es renacido y ha entendido el Evangelio, ya no le importa. Ya no le importa lo que diga aquel, lo que diga el otro. No es que tengas enemistad con tu compadre, pero si el compadre te dice, compadre, por el amor de Dios, ¿cómo es que te dejaste engañar? No, compadre, el engañado era yo. Y por ahí hay un canto que lo canta el mariachi que dice, ¿cómo eres traidor? Te cambiaste de chaleco. Y por ahí dice en el canto, no me cambié el chaleco, no me cambié de chaleco, es el mismo, nomás que lo traía al revés, ahora ya me lo puse al derecho. Ya lo traigo bien. Compadre, no te odio, compadre, no te odio, créeme, pero he encontrado la verdad, que solamente en Jesús se puede renacer otra vez. Vemos entonces que la explicación de Pedro, vaya ahí, vamos para terminar, en la primera carta de Pedro capítulo 1, en el verso 3, vamos para terminar. ¿Está entendiendo lo que usted está estudiando? Eso es lo interesante de una iglesia donde se enseña la palabra de Dios. No quiero decir que nada más seamos, no. Eso es lo importante cuando tú estudias la Biblia y un texto bíblico te lleva a otro y te comprueban, ¿para dónde te haces? Entonces ya después de esto, si deliberadamente la gente no quiere creer, bueno, ¿qué vas a hacer? Ahora el tema es entendiendo, el tema de la serie es entendiendo la salvación. ¿Salvarnos de qué? Cristo vino a salvarnos de la muerte eterna, de la separación eterna. Ahora hemos creído en Jesús y ya estamos unidos a Dios para siempre, por la gracia de nuestro Señor. Y dice en el capítulo 1, verso 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza
viva. ¿Cómo es la esperanza que tú tienes cuando te vas a morir? Viva. ¿A dónde vas a ir cuando tú te vas a morir? Al cielo. Directamente con Dios. Ojo, si es que realmente has nacido de nuevo. Porque hay mucha gente que puede estar dentro de las iglesias, saben la Biblia como Nicodemo, hasta la pueden predicar como Nicodemo, pero si no dan frutos como los dio Nicodemo. Nicodemo defendió a Jesús ante sus compañeros. ¿Se acuerdan? Nicodemo ya no le importó que lo vieran. ¿Se acuerdan? Daba frutos de que sí. Sin duda alguna a Nicodemo le retumbaba el versículo 16 de aquel capítulo 3 cuando se encontró con su Señor. Cuando vino de noche, quizás venía recargado a las paredes. Que no me vean los fariseos, que no me vean. Y llega y le dice: Jesús, oye, sin duda alguna tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Qué chido enseñas. Mira, yo soy maestro, pero mis respetos para ti. Y Jesús voltea y le dice: tienes que nacer de nuevo. Va. Y él le quedó eso. Y después le queda grabado el versículo 16. Nicodemo, para eso vine yo a este mundo, para que todo aquel que cree en mí no se pierda y tenga vida. Tú estás muerto, pero puedes tener vida. Renace pues. En esto significa el nacer de nuevo. Y de ahí para adelante Nicodemo jamás volvió a ser el mismo, porque le dieron con la verdad en la cara, pues. ¿Para dónde se hace? Y vemos cómo Nicodemo nació de nuevo. Esto lo entendió Pedro, el mocha orejas, Pedro, el impulsivo, el yo las puedo todas. Después lo entendió Pedro y él explica en su primera carta y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué quiere decir esto? Los que realmente han nacido de nuevo, su salvación es una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Es por eso que mucha gente dice: pero es que mi salvación se perdió, o la salvación de fulano se perdió. Mira, si se perdió es por una simple y sencilla razón: nunca la tuvo. Pero si renació de verdad, como dice aquí, su esperanza es viva. Y en el versículo 4 lo acaba de demostrar. Dice en el versículo 4: para una herencia, dice, incorruptible. ¿Cómo es la salvación? Incorruptible. Pero tiene que haber demostrado que realmente nació de nuevo. Incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cómo es que podemos demostrar que nacimos de nuevo? ¿Cómo lo demostró Nicodemo? Defendía a Jesús. Ya no le importaba hablar de Jesús. Ya no le importaba defender y aún ir a ayudar a los que estaban con Jesús. Esos son los frutos de uno que renació. Ahora, Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús y renació. Ahora, ¿cómo es que tú y yo renacemos? A Pedro le pudieron haber preguntado eso. Por eso es que si te vas hasta el versículo 23 de ahí mismo, del capítulo 1, ahí dice cómo. Vaya conmigo. En 1 de Pedro 1:23, ahí mismo. Y dice la escritura: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo fue entonces que a ti te explicaron cómo nacer de nuevo? ¿Cómo? ¿Cómo usted está recibiendo la enseñanza del cómo nacer de nuevo? Por la palabra de Dios. Que vaya, abra aquí, que busque allá, que abra acá, lea ahora aquí, lea allá, hermano, pero es que lea ahí, hermano, pero lea acá, hermano, pero lea acá, hermano, pero léale esto otro. ¿Para dónde me hago? Pues ¿para dónde te vas a hacer? Si la palabra de Dios te está explicando.
Ahora, es algo bien interesante que estamos ya terminando. Dice que por la palabra de Dios, porque tenemos una simiente incorruptible. Cuando alguien nace es porque hay una simiente. Mira, hermano, la palabra simiente, abra su Biblia para terminar en Primera de Juan capítulo 3 verso 9. Primera de Juan capítulo 3 verso 9. ¿Está ahí? Mire, dice la escritura. En el capítulo 3 hay un título: hijos de Dios. Para poder ser hijos de Dios, Dios tuvo que haber puesto su simiente para poder nosotros haber nacido de nuevo. Y dice en el verso 9, dice la escritura: todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cómo es esto que es nacido de Dios? Cuando uno renace, cuando uno cree en Jesucristo. El renacer que habla Pedro en el capítulo 1 verso 3 y en el verso 23, ese es el renacido, el nacido de Dios. Renacimos, ¿por qué? Porque ya había nacido físicamente, pero nacimos ya en lo espiritual para una herencia incorruptible. Por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué característica debe de tener? Dice, no practica el pecado. ¿Está entendiendo esto? Nosotros como cristianos, un verdadero nacido de nuevo ya no practica. ¿Qué es practicar? Hacerlo una vez, otra vez, otra vez, otra vez. No es malo, pastor, soy hijo de Dios, aleluya, gloria a Dios, pero me gustan las chelas y me gusta, pero soy hijo de Dios y al cabo es que ya una vez, habiendo sido cristiano, ya la salvación como no se pierde, pues yo puedo hacer lo que me dé la gana. Mira, ese no ha nacido de nuevo. Ese no ha nacido de nuevo, porque el verdadero nacido de nuevo da frutos, no practica. Eso es lo tremendo, porque dice en el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No puede pecar, ¿en qué forma? En una forma practicante. Practicante. Aquellas personas que con mucha ligereza son buenos para decir malas palabras, y otra vez, y otra vez, y otra vez, pero dice que es cristiano y sigue, dice y dice malas palabras y malas palabras, pues no ha nacido de Dios. El contraste está en el versículo 8. Dice en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero mire qué importante, y dice ahí adelantito, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y para que la gente pueda renacer. ¿Está entendiendo? Renacer. Es por eso que cuando tú te encuentras en una persona que te dice, hermano, es que todos somos hijos de Dios, yo a veces me quedo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le desenvaino la Biblia de una vez, ¡pum! No todos. No todos. ¿Cómo no? Todos somos hijos de Dios. No todos. Hay una teoría que se llama el universalismo. ¿Qué es el universalismo? Es aquel tipo de enseñanzas que dice, y agarran precisamente Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, murió por todos, y como yo creo en él, pues también soy hijo de él. Sí, ¿y tus frutos qué dicen? ¿Realmente das frutos dignos de arrepentimiento y que haber nacido? No, pero yo como ya creo, ya todos somos hijos de Dios. Y la escritura dice que no, que solamente hijos de él, aquellos que le reciben como su Padre y su Señor. La palabra simiente, voy a tratar de explicar esto. La palabra simiente dice, no podemos pecar porque la simiente de Dios permanece en nosotros. No pecamos en qué forma, en una forma practicante, pero pecamos en qué forma, pecamos como descuido, ya lo hemos explicado esto. La palabra simiente se tradujo de una palabra griega con S al principio. Escúcheme, esperma. Ay, el pastor lo que está diciendo. Esperma.
Pero no es el esperma que a ti y a mí nos enseñaron en secundaria, en preparatoria. No, no es eso. El esperma que se necesita el hombre para tener un contacto físico con una mujer y así poder fecundar el óvulo y depositar el esperma en el óvulo y así empieza el nacimiento de un nuevo ser. Dios no necesita eso, sino que es la palabra griega que significa esperma, que es donde viene la simiente, que es la palabra misma que significa semilla, que significa Dios sembró su simiente, su santidad, su amor, su naturaleza en cada persona para que cada persona empiece a demostrar rasgos muy parecidos a los de su padre. Ahora ya los rasgos del Hijo de Dios son muy parecidos a los de su Padre Celestial. Y esa es la simiente de Dios que permanece en nosotros. Por eso es que dice el Evangelio, primera carta de Juan capítulo 3 verso 9. No podemos pecar en una forma practicante. Pero pecamos ¿en qué forma? Por descuido. Descuida la oración y verás cómo cuando te enfrentes en un pleito con tu pareja, verás que la riegas. Descuida la lectura y la congregación y cuando te venga una situación difícil, verás que pecas. ¿Cuántos pecamos? Amén. Pero ya no pecamos de una forma practicante. ¿Me está entendiendo? Ese es el renacidos. Cuando alguien viene a la iglesia y se le explica y reconoce que Jesucristo es el único que lo puede rescatar de la muerte eterna, de la separación eterna, como dice Apocalipsis 20:14, en ese instante la persona renace. Y su cambio es progresivo. No esperes ver al apóstol Pablo. Si tu esposo, si tu hermano, si tu tío, si tu vecino viene a la iglesia y está escuchando las enseñanzas y creyó en Jesucristo, no esperes ver al apóstol Pablo al otro día. Ni tú esperes ver a qué personaje de la escritura te puedo mostrar. A María Magdalena, que sufrió un cambio impresionante. No esperes ver a alguien ahí que, oigan, y luego cometemos el error. Pero ¿y vas a la iglesia? Sí, pero el cambio es progresivo. Nicodemo siguió asistiendo, pero llegó el punto en que en el fuego, la simiente de Dios, la semilla de Dios, dijo Nicodemo, a la goma los fariseos. ¿Dónde está José de Arimatea? ¿Qué vas a hacer? Voy con yo te ayudo y aquí traigo inciensos aromáticos. Vamos, porque este que vamos a sepultar resucitará, porque ahora es mi Señor, es mi Padre, es renacido, porque Él resucitará, yo resucitaré con Él. Amén. Y esto es lo impresionante. Esto es lo impresionante de ser renacidos en Cristo. El tema de la enseñanza de hoy fue así: renacidos por su grande misericordia. ¿Merecíamos nosotros ser renacidos? No. ¿Qué merecíamos? La muerte. Porque la paga del pecado es. Y se cumplió eso. Por eso es que Jesús vino, tomó tus pecados, tomó los míos y cumplió la paga. Y dijo al Padre: Padre, tu ley es inquebrantable y tu ley dice que la paga del pecado es muerte. Sí, así es. Bueno, no mueran ellos, muera yo. Yo tomo los pecados de ellos y muero yo en sus lugares. Y entonces renacimos por su grande misericordia. ¿No le das gracias? Amén. Es por eso que cada reunión venimos a darle gracias a Él. Cantamos como el canto que cantábamos hace un instante: a ti, Jesús, que diste todo por amor. Dejaste mi pasado ahí atrás clavándolo en una cruz. Despojaste el acta de los decretos que me condenaba. La deshiciste, la anulaste y me diste vida. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor? ¿Cómo? Lo único que tenemos que hacer es venir y adorarle. Termino la enseñanza, pero no quiero terminar sin hacer la invitación. Quizás aquí haya alguien que esté como Nicodemo, que le retumbó aquí. Ay, ¿qué hago con esto ahora? Y va a ir de regreso y ahí. ¿Pero qué hacen? ¿Cuántos creen que lo que aquí estudiamos
Es verdad. Mire, no es por seguir el rollo del pastor. Ay, vamos a decir amén para que se sienta bien el pastor, para que no se agüite. Que no se agüite el pastor. ¿Usted lo leyó? Bueno, es verdad. Por eso es que la escritura dice, es verdad. Hay alguien aquí, voy a hacer esta invitación. Hay un buen número de personas aquí. Hay alguien aquí que reconoce que en este instante está completamente separado de Dios. Aunque diga, pero es que yo daba clases allá. Sí, Nicodemo también daba clases. Aunque diga, es que yo sí, hermanos, pero nadie te va a juzgar. Nadie te va a señalar. Nadie. Pero hoy es el día de salvación. Y este es el llamado que Dios hace a través de su palabra a aquellos que están escuchando este mensaje aquí. Hay alguien que reconoce que estaba completamente separado de Dios y sería tan valiente de reconocerlo y decir, yo. Y que acepte a Jesús como su Señor. Y no voy a ser insistente porque lo volvemos a decir, no es el pastor el que convence, es el Espíritu Santo. Pero si saliendo de esta puerta te pasó lo que a Nicodemo y allá en tu casa y aceptas, hay quienes pasa el tiempo y después de un año vienen y le dicen al pastor o a su esposa o a su vecino, le dicen, yo nací de nuevo hace 6 meses. ¿En serio? Sí. En una enseñanza de esas yo me entregué a Cristo y ahí nací de nuevo. Y yo no pasé al frente ni nada, pero yo nací de nuevo. Yo conozco personas que nacen de nuevo en una enseñanza en la radio, con una alabanza, pero muchos con la predicación aquí en casa. Amén. ¿Quiere ponerse sobre sus pies para orar y ser despedido? Padre, te damos muchas gracias por tu grande misericordia, porque nos miraste en esta condición tan alejados de ti, destituidos de tu gloria, y enviaste a un Salvador. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias que vino a tomar mi lugar, el lugar de todos los que aquí estamos y el lugar de todos los que en Él creen. Gracias, Señor. Gracias porque nos hiciste renacer, como dice Pedro. Gracias damos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro, que nos hizo renacer por su grande misericordia con que nos amó. A ti te agradecemos, Señor. Gracias. Ahora, Señor, ayúdanos a permanecer para dar frutos siempre dignos de ti. Porque ahora tenemos una esperanza viva. Una esperanza viva, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos llevar este mensaje de salvación a todos aquellos que no han creído, Señor. Ayúdanos, poderoso Señor. Yo bendigo, Señor, cada alma en este lugar, cada familia, Señor, cada persona que escuchó este mensaje. Tu palabra dice que no regresará vacía atrás, sino que cumplirá su propósito por el cual fue enviada. Y yo lo creo, Señor. Oro, Señor, por aquellos que aún no han tomado decisiones. Quizás muchos estuvieron como Nicodemo en esta hora. Escucharon el mensaje y no lo han reconocido en ese instante, pero ya llevaron esa semilla, esa simiente tuya, Señor. Y va a germinar en su tiempo, dará frutos. Oro por ellos, para que sean bendecidos y sean fortalecidos, Señor, al igual que todos mis hermanos. Gracias por esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, denle un fuerte aplauso al Señor.